Buenos días. En este video vamos a determinar el campo eléctrico creado por un disco de radio A que contiene una distribución de carga superficial uniforme. Vamos a suponer que el disco se encuentra en el plano XY y tenemos que determinar el campo en el eje Z a cualquier altura. Dibujamos el disco en varias perspectivas para tener una mejor idea de la simetría que tiene el ejercicio. Analizamos la contribución que cada elemento infinitamente pequeño de carga de Q da al campo eléctrico en el punto P. Nos damos cuenta que las componentes en el eje X y Y se anulan debido a que por cada elemento que encontremos dentro del disco vamos a encontrar un elemento simétricamente opuesto que cree un campo eléctrico con componentes XY contrarias. Esto nos indica claramente que el campo total o el campo resultante va a estar dirigido solo y exclusivamente en el eje Z. Ahora es necesario tomar en cuenta que las contribuciones de cada elemento infinitamente pequeño de carga no se suman de forma absoluta, solo se suman las componentes en el eje Z. Es por eso que con la ayuda del coseno de teta determinamos la componente en el eje Z. Ahora tenemos la expresión para el campo eléctrico en el eje Z. Lo que tenemos que hacer es encontrar las diferentes variables de Q, R cuadrado y coseno de teta. Expresamos el diferencial de carga en función de la densidad superficial de carga y la superficie. En este caso tenemos un disco, por lo cual podemos expresar el diferencial de superficie en función de dφ y dr, con su respectivo jacobiano. Para comprobar que el diferencial de carga que estamos utilizando es correcto, encontramos la densidad superficial de carga y comprobamos que sea igual a la carga total dividido para la superficie del disco. Ahora determinamos la distancia que existe entre los elementos infinitamente pequeños de carga de Q y el punto P en el cual nos interesa calcular el campo. Esto se puede expresar por medio de la altura z a la cual se encuentra el punto P y el vector r' que representa el lugar en el cual se encuentra el elemento de carga dentro del disco. Finalmente determinamos el coseno de teta en función de variables conocidas. Reemplazamos estas tres variables dentro de la fórmula que tenemos para el campo eléctrico e integramos. Nos damos cuenta que por dφ no depende absolutamente nada, así que integramos en primer lugar por esta variable. La integral por r' la tomamos completando la variable de integración. La diferencial de z cuadrado es igual a 0 y la diferencial de r' al cuadrado me bota un 2, para lo cual divido la integral por un medio. Después de integrar y reemplazar los límites de integración, llegamos al siguiente resultado. Ahora vamos a considerar un caso extremo. Supongamos que el punto P se encuentra cerca, muy cerca del disco. De esta manera, el radio del disco es muchísimo más grande que la distancia que tenemos al punto P. Si introducimos la variable z dentro del paréntesis y consecuentemente dentro de la raíz, nos damos cuenta que todo el término que está con la raíz, 1 sobre la raíz, tiende a 0, porque el radio A es muchísimo mayor que z. Finalmente llegamos a una respuesta que es muy importante en la física, porque es el campo creado por una pared infinita. El disco en la aproximación en la que el radio es mucho mayor a la distancia hasta el punto Z puede ser considerado como una pared infinita. Este es un resultado que vamos a utilizar un sinnúmero de veces dentro del curso de electromagnetismo. Es muy importante recalcar el comportamiento del campo. Nos damos cuenta que es un campo que no es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, como el caso de un campo puntual. Tampoco es inversamente proporcional a la distancia, como el campo creado por un alambre infinito. Es un campo que simplemente no depende de la distancia, es un campo constante. Esto ocurre porque tenemos dos dimensiones infinitas, en X y en Y. Calculamos ahora el campo eléctrico utilizando herramientas solo de cálculo vectorial. Habíamos determinado antes el diferencial de carga, la distancia r cuadrado, y lo único que nos falta determinar es el radiovector que va desde el elemento que crea el campo, de Q, hasta el lugar en el cual nos interesa calcular el campo. Expresamos el vector r' en función de sus componentes rx y ry gracias al coseno de φ y al seno de φ. Reemplazamos en la ecuación y nos damos cuenta que obtenemos tres integrales. Cabe recalcar que la integral por i y por j son integrales en dφ
que integran una función periódica en el periodo, es decir, su contribución es cero. A este resultado nosotros habíamos llegado antes realizando un análisis de simetría. Finalmente nos queda un campo eléctrico que tiene una dirección exclusivamente en el eje Z. A esta integral habíamos llegado antes, lo que significa que la resolución llega al mismo resultado que el método anterior.